Bien, los chiquitos van a su clase. Gracias, maestros. Gracias a todos los hermanos que se sacrifican para dar para que los otros hermanos, ¿verdad?, puedan disfrutar y puedan escuchar las verdades de Dios. Bien. Si usted tiene conocimiento básico, elemental de la Biblia, sabe que los cristianos debemos ser diferentes a aquellos que todavía no son salvos. Muchas iglesias, ustedes saben, hay todo tipo de iglesias y unos enfatizan una doctrina o digamos de una enseñanza de la Biblia, otros otra, ¿verdad? Pero cuando venimos nosotros, hermanos, así en resumen de la Biblia, vemos, hermanos, que la Biblia enfatiza la santidad. En otras palabras, hermanos, Dios nos llama a todo cristiano a ser un pueblo, a ser una persona diferente a aquellos que todavía no han venido a los pies de Jesucristo. Nos dice en 1 de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En otras palabras, hermanos, nuestras vidas deben ser diferentes aquellos que no han creído en Dios. Nuestros matrimonios deben ser distintos, diferentes a los familiares que son incrédulos. Nosotros no debemos andar, nos dice la Escritura en Efesios 4:17, dice que no debemos andar como los gentiles o los paganos o incrédulos. No debemos andar, hermanos, en tinieblas, enfatiza también en Efesios 5:8, sino que debemos andar en la luz. No debemos andar, dice también la Escritura, como necios, sino como sabios. No debemos nosotros embriagarnos, ¿verdad?, con vino, sino dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, debemos ser un pueblo diferente. Y tristemente, trágicamente, vergonzosamente, hermanos, muchas veces no es así. Y a veces hay muy poca diferencia entre los creyentes o los cristianos y los mundanos o aquellos que se dicen ser cristianos. Y a veces ya la iglesia, hermanos, no hay diferencia entre los que consiste en los que se congregan con la gente que no va a la iglesia. Hay muy poca diferencia. Y una de las cosas, hermanos, que hemos estado enfatizando ya por varias semanas es precisamente que debemos ser, nuestra familia debe ser diferente. Nuestros matrimonios deben ser diferentes. Nuestros hijos deben ser diferentes a los incrédulos. Y por eso debemos nosotros estar constantemente, ¿no?, vigilando y observando y ver cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Y nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, este es como el Juan 3:16 para el pueblo judío. Si usted le dijo cuál es la parte más conocida del pueblo judío, usted diría es Deuteronomio 6:4-9, y lo podemos leer ahí, creo que lo tenemos acá, que dice, podemos leerlo todos juntos por favor. Muy bien, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá vemos, hermanos, que el plan de Dios ha sido siempre que los creyentes, el pueblo de Dios, debe ser diferente. Nosotros debemos, hermanos, enseñar a nuestros hijos a ser diferentes. Debemos para eso nosotros caminar diferentes a los incrédulos. Debemos tener convicciones. Nuestra filosofía de la vida debe ser diferente. No podemos, la filosofía de muchos es de los epicúreos, simplemente de comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a sacarle todo el jugo a esta vida porque después no hay nada. Y muy tristemente algunos cristianos tienen esa filosofía, ¿verdad? Obviamente antibíblica. Nosotros, hermanos, debemos tener un testimonio diferente y nuestros hijos deben ver a Dios en nosotros. Y hermosísimo himno que acabamos de cantar, ¿verdad? El hogar debe ser un lugar de refugio, debe ser un lugar de paz, debe de ser un lugar donde los niños, ¿verdad?, se sienten seguros, donde encuentran amor, ternura, y tristemente muchas veces no es así. Le voy a decir, hoy estamos hablando sobre todo, y es una porción de la Escritura, hermanos, que a mí la escuché mientras todavía era soltero y me impactó. Y yo recuerdo tomando una decisión, siendo soltero. Me acuerdo haber tomado de Dios y decir, Señor, si tú me llegas a dar hijos, yo no quiero tener hijos como los hijos de Elí. Y vamos a ver cómo eran sus hijos. Pero déjenme le digo, hermanos, simplemente hay un hombre, un psicópata llamado Ted Bundy. Yo me acuerdo todavía, yo vivía en esa parte de ahí de California, cuando este hombre mató a 32 mujeres. No voy a entrar en detalles porque es horrendo. 32 mujeres. Pero ¿sabe usted, hermanos, que él pidió a la prensa hablar, dar unas últimas palabras a la prensa? Y dijo dos cosas que quisiera que importante. Número uno, dice que él fue expuesto a la pornografía desde que era niño. Desde que era chiquitito ya estaba mirando revistas pornográficas. Y eso le había obviamente impactado. Y la otra cosa dice que dijo él, ni mis padres ni mis abuelos, alguna vez me dieron una palmada. Ni mis padres ni mis abuelos se tomaron el tiempo para corregirme y mostrarme que había consecuencias por mi mal comportamiento. Jamás. Y bueno, qué triste, ¿verdad? He titulado este mensaje, hermanos, vamos a ver, el mensaje se titula 5 razones por qué los hijos de Elí fueron rebeldes. O también podemos titularlo, ¿verdad? Cómo criar hijos rebeldes. Cómo criar hijos rebeldes. Yo no creo que nadie aquí conscientemente, ¿verdad?, quiera hacer eso. Pero a veces siendo negligentes, descuidados, apáticos, irresponsables, sí, que no dando atención a nuestros hijos cuando son chiquitos, muchas veces estamos nosotros formando pequeños monstruitos. Y eventualmente no van a ser pequeños monstruitos, van a ser grandes monstruos. Y vamos entonces a ver, hermanos, esta historia. Abra su Biblia, por favor, si usted puede ahí, si no, la podemos leer acá al frente. Pero vamos a leer allá en Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, y vamos a leer del 12 al 17. La Biblia, ¿verdad?, está llena de historias, que nos enseñan
Dios las registró como buenos ejemplos para que las sigamos, para que aprendamos, y también registra cosas, ¿verdad?, malas, y aún ahí se ve que la palabra es palabra de Dios, ¿no? La Biblia nunca le encubre su pecado a sus líderes. Y en este caso vamos a ver acá a un sacerdote, ¿verdad?, que fue muy exitoso. Este sacerdote tuvo éxito en muchas áreas de su vida probablemente, y capaz como sacerdote fue exitoso, pero falló en lo más importante, que fue su familia. Cuando tú haces una lista, querido amigo, hermano, de las cosas que realmente tienen valor en tu vida, ¿cuáles son? Para muchos, su auto o su moto. Y yo veo ahí cómo están, ¿verdad? Con el auto, ¿cómo le llaman? Encerándolo. El vecino al frente, es algo, yo digo, es su Dios. Y ahí está, y el otro día estaba porque se iba a Buenos Aires y vino y me dice, pero no sé cómo hacer, porque habían caído unas gotas, había llovido, dice, ¿y cómo? Dice, voy a dejar el auto ahí, dice, mojado, dice, no, y estaba sufriendo por eso. No estoy diciendo que no hay que cuidar las cosas, hermanos, por favor, está bien, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más de más valor en tu vida? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinerito en el banco? Si tú eres cristiano, hermano, indudablemente, primeramente debe venir Dios en tu vida, y en segundo lugar, el compañero o la compañera que Dios te ha dado, o sea, tu esposa, y luego en tercer lugar tus hijos. O sea, después de Dios debe venir en importancia ¿qué? No el trabajo, no los vecinos, no los amigos, debes venir ¿qué? Tu familia. Y estamos viendo la desintegración de la familia, ¿verdad? Porque obviamente no estamos caminando de acuerdo al plan de Dios. O capaz, obviamente nadie nos enseñó. Y como iglesia debemos aprender. Dios diseñó, Dios instituyó la familia, Dios la definió, y Dios nos dice cómo tener familias sólidas, fuertes, armoniosas, y donde puede haber un lugar de bendición. Y es obviamente poniendo en práctica las verdades de Dios. Pues vamos a leer, hermanos, esta impactante historia que Dios ha dejado acá para lección para todos nosotros. Y Elí era un sacerdote, y es algo irónico, ¿verdad? Que siendo él un líder religioso, sin embargo, echó a perder su familia, no cuidó de su familia. Y yo les quiero decir acá a todos los líderes que tenemos en nuestra iglesia, comenzando los pastores, y hermano, no seas hipócrita. No seamos hipócritas. No andemos ahí, ¿verdad?, preocupados por los adolescentes o los niños de tal hermano y todo, sin cuidar primeramente los nuestros. No andes ahí preocupado por los niños, aquel niño que anda mal. Ve los tuyos, ve tus niños. Y no hay nada más trágico, hermanos, y más doloroso, ¿verdad? Y los pastores que estamos acá presentes debemos ser un ejemplo. Yo sé de una esposa de pastora en una iglesia ya que se puso y lloró delante de la iglesia. Es que yo, la presión, no quiero ser esposa de pastor. ¡Qué tragedia! Y el mal que le hizo a la iglesia. ¡Qué mal que le causó a esa iglesia! Bueno, de tal manera, esto fue hace como 3, 4 años, te voy a decir, la mano de Dios, yo veo, se quitó de ese lugar. Debemos nosotros dar un ejemplo. Y yo siento la presión como pastor, ¿verdad? Y yo entiendo. Y yo tengo 5 hijos.
y todos rebeldes, pecadores, ¿verdad? Y sintiendo lo que es, ¿verdad? Luchar. Pero por la gracia de Dios, enseñé a mis hijos dos cosas muy importantes: amar a Dios y tener temor de Dios. Y para eso obviamente estaba desesperado, ¿verdad? Y esperando que ellos entendieran el mensaje de salvación para que tomaran decisión para Cristo. No los dejé como algunos padres dicen, no, yo los dejo para que el día que él pueda, entienda ahí. No saben, hermanos, las veces que me he encontrado con padres llorando, dolidos, y decir porque su hijito de 8 años murió y dice, y no sé qué pasó, pastor. No sé si se fue al infierno o lo voy a ver en el cielo. ¿Y por qué no lo guiaste a Cristo? No, porque no, es que no tiene discernimiento. ¿Quién sabe cuándo tiene discernimiento? Mi esposa fue salva, tenía 7 años. Y dice, no, porque él después, más adelante va a tomar la decisión. Hermanos, debemos preocuparnos y guiar a nuestros hijos a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer esta historia, hermanos, si no, no vamos a terminar hoy. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer entonces acá esta historia. Estamos en 1 de Samuel 2 y vamos a leer desde el versículo 1 al 17 y luego el 22 hasta el 25. Muy bien, dice así, yo leo el 12 y luego todos el 13 y así alternadamente, y luego vamos del 17 vamos al 22. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Todos? Y era costumbre de los sacerdotes del pueblo que cuando uno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un bafle de ingredientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la basura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, lo fuese desesperado, mas el no pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no llegan a la voz de sus padres, porque Jehová había resuelto hacer algo. Muy bien, pueden sentarse, por favor. Vamos, hermanos, a ver 5 razones por qué los hijos de Elí fueron hijos rebeldes. Y cuando el plan, obviamente, siendo hijos de una autoridad religiosa, un sacerdote, o los hijos de un cristiano, deben ser ¿de qué? De bendición. Mi hermano, mi hermana, tus hijos, tú debes formar, tú debes inculcar a tus hijos, educar a tus hijos para que sean de bendición, no de maldición. Para que sean de testimonio del poder, del amor de Dios. Y eso era el plan, eso es lo que Dios quería para los hijos de Elí, ¿verdad? Pero no fue así.
Y qué triste, ¿verdad? Que los hijos de Elí no eran de bendición, sino al contrario, fueron de maldición. Y eso, hermano, debe hacernos a nosotros temblar. Eso debe, hermano, realmente impactarnos. Esa debe ser la pesadilla más grande de todo padre espiritual, de padre o madre. Pensar que mi hijo vaya a traer tanto dolor y sufrimiento, angustia, desesperación a este mundo. Como lo vemos constantemente, ¿no? Lo estamos viendo, miren, en Estados Unidos ahora. Miren todas hermanos que están yendo a las escuelas y cómo están matando gente. Y bueno, hermano, yo puedo decir, pero yo me hago esta pregunta: ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están los padres de esos niños? Y muchos de ellos, obviamente, irresponsables, no estoy diciendo todos, pero descuidaron, ¿verdad?, su responsabilidad. Y bueno, vamos a ver, hermanos, alguien publicó, hermanos, una lista. Alguien publicó, esto salió en la policía de Houston, Texas. Tenía una publicación titulada "Cómo arruinar tus hijos y tener éxito 99% de las veces". Cómo arruinar a tus hijos y tener éxito 99% de las veces. Dice, número 1, dice, si tú quieres arruinar a tus hijos, a tu familia, dice, comienza desde niño a darles todo lo que pidan. Nunca les digas no a los niños. No los vayas a herir, lastimar. Pídele lo que ellos te pidan, ahí está. ¿Conoce usted padres así? Yo he conocido padres así, ¿verdad? Número 2, dice, cuando diga una mala palabra, ríete. Mira lo que dijo una palabrota, ¿verdad? Y te ríes y, ¡ay, qué inocente! Vas a cosechar. Número 3 dice, no reprendas al hijo cuando hace mal. No repréndalo. Tú ves, hizo mal, te desobedeció, pero actúas tú. Y a ver, hermano, aún lo veo que en nuestra iglesia a veces lo veo. Hay reglas, en la iglesia tenemos los niños que no suban acá, no anden corriendo, y están los niños corriendo, y a veces algunas madres como que no, se hacen las desentendidas, como que no ven a sus hijos. Y hay hogares, hermanos, hay casas, ¿verdad?, donde casi no se puede entrar. Una vez yo fui a una casa, no lo digo, hermanos, no fue acá, no fue acá. Eso le digo así. Estábamos allá en Dallas, Texas, y fuimos a una casa, hermanos, pero era la cosa, platillos voladores pasaban, toda cosa. Y sí, hermana, seguí, y bueno, se me subió la cabeza, me tiró el pelo, y me acuerdo otra historia que me acuerdo estábamos en el seminario juntos. Y estaba yo hablando ahí, en el centro de Dallas, hermano, justo en el centro, en el mero centro, ahí está la iglesia, lo que era en mucho tiempo la iglesia bautista más grande del mundo, con el Dr. Criswell. Y hablando con un hermano ahí, y había un chiquito así, y venía y me estiraba el pantalón para abajo. Y así, hermano, contándome. Y venía otra vez me estiraba el pantalón, y el padre veía, y yo jalaba el pantalón otra vez, subía el pantalón, y así estábamos, y el padre, ay, estate quieto, muchacho, estate quieto, y seguíamos charlando, y otra vez, y de rato yo estaba con el pantalón agarrado así, y estate quieto, hijo, deja al hermano en paz. Y
yo, hermano, con una gana de agarrarlo y quítate quieto. Pero saben, en una de esas, hermano, lo estoy diciendo, la hermana Ruth sabe esto bien porque llegué a casa todo apaleado, ¿verdad? Y bueno, menos mató un pantalón, pero de milagro. Pero sabe una cosa, de pronto me mete la mano a la billetera, me mete la mano al bolsillo y agarra la billetera y sale disparado. ¡Ay, muchacho! Y el pastor mexicano era el muchacho. ¡Ay, ven acá, Arturito! No sé cómo le decía. Ven acá y no seas, dale la billetera al hermano. Y no quería darme. Y hermanos, qué triste, ¿verdad? ¿Qué sería de ese muchachito? Arturito, no sé cómo se llama. Bueno, hermanos, dice, no reprendas a tu hijo cuando hace mal. Número 5. Esto es publicado por la policía de Houston, Texas. Dice, ponte siempre del lado de tu hijo, aun cuando éste esté mal. Hay padres así, ¿verdad? Siempre está, siempre. Juancito es el niño más bueno del mundo. Y viene el maestro, ¿verdad? Porque digo, qué difícil la tienen los maestros, ¿verdad? Mire, señora, le queremos decir de su hija, no, mi Juancito no. No. Y comienza y se pelean con la maestra. Y hasta les pegan a la maestra. ¿Estamos viendo eso el día de hoy o no? Y entonces el siempre está del lado del niño. Y luego viene la policía y va la policía y le mire que su hijo, no, mi hijo no. No, y siempre del lado de su hijo. Estás sembrando y vas a cosechar. No debes tú de decir cuando vas y todo el mundo se porta mal en la escuela y tú vas y dices, bueno, pues todo el mundo se porta, mi hijo también. No, eso no es bíblico. Siempre hay que enseñarle. Yo les enseñé a mis hijos. Tú vas a la clase y todo el mundo está desobedeciendo a la maestra. Más vale que tú no. Tú no debes desobedecer. Todos los demás desobedecen, tú no. ¿Por qué, hermanos? Porque somos cristianos. Número 6. No preguntes de dónde tiene dinero o de dónde sacó ese juguete. Aparece el niño y trae dinero y sale, va al almacén, compra chocolates, caramelos y todo. Y los padres lo ven, pero no se toman el tiempo. A ver, ven acá, ¿de dónde sacaste ese dinero? Lo encontré. Iba por la calle y encontré, qué casualidad, seguido, a todos los días estás encontrando. Cuidado, hermano. Aparecen los niños con un juguete, ¿verdad? Que tú no le compraste y todo aparece. Y hacemos la vista gorda, dicen los mexicanos, ¿no? Y sabes que una cosa, estás participando y estás enseñando a tus hijos. Un padre diligente, un padre sabio, un padre que está entrenando a sus hijos, inmediatamente apareció con una bicicleta. A ver, ¿de quién es? Así, bueno, vamos a regresar, pregúntale a ver. Qué malo yo, pobre Andrés. Pero una vez estábamos allá en una tienda, ¿verdad? Y quería un caramelo. Bueno, le digo, no, mi amor, no. Y esa vez, no vas a tener caramelo. Y salimos del estacionamiento, ya estaba para entrar al auto y de pronto la vemos, era chiquita, ¿cuántos años tenía Ruth? No me acuerdo. Y de pronto venía comiendo caramelo. Aprendió. Andrea, ¿te acordás qué pasó? Tuvo que ir y hablar con el hombre de seguridad. Ve, mi amor, y decirle qué fue lo que hiciste. Y lloraba, y sabes una cosa, pero hay que enseñar a nuestros hijos. No vigiles con quién se junta. No vigiles con quién se junta.
Y ahí está la receta, hermanos, para cómo arruinar a tus hijos. Cómo, obviamente, afectar a tus hijos negativamente. Qué palabras tan terribles, hermanos, cuando leemos acá, ¿verdad? Hablando de Elí, ¿verdad? Que dice allí en el versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué cosa tan terrible, ¿no? Yo me pregunto cuántas veces, ¿no? Yo siempre decía, ¿qué si gano a todos los jóvenes de Colonia para que pierdo a uno de mis hijos? Y me ponía a temblar, y yo sé que la hermana Ruth también. Ahora, acá vemos a Elí, no les pasó el conocimiento de Dios. Ahora, quiero decir, hermanos, no quiero justificarla, pero es verdad, y esto es verdad, tristemente, pero muchas veces, hermanos, hay un Sansón en la familia. Si conoce usted la historia de Sansón, usted va y dice que Sansón, tanto Manoa, se llamaba el padre, como su esposa, dice que eran temerosos de Dios. Hombres que amaban a Dios y oraban, hasta le preguntaron a Dios, ¿verdad?, qué iba a hacer sobre el niño, y comenzaron a educarlo, ¿verdad? Pero tristemente, obviamente Sansón, ¿verdad?, se rebeló siendo un adolescente, y eso triste a veces pues puede pasar, ¿no? Y pasa. Yo he conocido, ¿verdad?, un padre y una madre temerosos de Dios, y algún hijo rebelde. Es triste, ¿verdad? Doloroso. Pero si eso va a suceder, hermanos, que no sea por nuestra negligencia, que no sea por nuestro descuido, y que aprendamos, hermanos. A veces yo me he preguntado, es hasta un poco intrigante, ¿no? Decir, ¿cómo es que Dios nos da hijos cuando somos jóvenes y no tenemos experiencia? Y cuando llegamos a viejos, ya no nos da más hijos. Ahora que tenemos experiencia y sentimos que estamos preparados pues después vienen los nietos, ¿verdad? Pero si ya no es trabajo nuestro. Pero capaz no vamos a tener tampoco la energía, ¿verdad?, para atenderlos. Pero el hecho está, hermanos, ¿verdad?, de que debemos nosotros ser diligentes. Y qué triste, ¿verdad? Aquí vemos, dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. La segunda cosa, hermanos, dice que no les encaró firmemente cuando menospreciaban las cosas sagradas. No les encaró. Elí, no sé dónde estaba la esposa también, ¿verdad? Porque no es trabajo solamente del esposo, es la esposa, no lo menciona acá, aunque la responsabilidad es del padre en la Biblia, pero también la esposa debe participar y ver, ¿verdad?, vigilar a sus hijos. Pero acá vemos, obviamente, dice que los hijos de Elí, dice, hermanos, estaban siendo abominables, cosas horrendas, como estaba estipulado, cómo deberían ellos sacar carne para comer, ¿verdad? Y vemos, y dice ahí el versículo 16, y dice, y si el hombre le respondía, o sea, a los hijos de Elí, dice, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, acá vemos, hermanos, ya lo que debemos tener debemos nosotros controlar los apetitos carnales de nuestros hijos. Debemos nosotros enseñarles, ¿verdad?, a no tener esa actitud de la gratificación inmediata. De buscar, ¿verdad?, un momento de placer a cualquiera y después, pase lo que pase, voy por... No es así. Hay que enseñarles, ¿no?
¿Cuántas personas no quieren venir a Cristo, verdad? Rehúsan venir a Dios porque por su pecado. Porque quieren los placeres de este mundo, ¿verdad? Y quieren vivir vidas sin Dios y no quieren darle cuentas a Dios. Esa es la razón principal, esa es la verdad. La razón, como vivimos acá en un país, ¿verdad? Que se dice ateo. La razón número uno no es que sean ateos, es porque no quieren abandonar, dejar su pecado. Por eso es que no vienen a Cristo. Y qué triste cuando pensamos, ¿no? Debemos nosotros pensar, bueno, es verdad, podemos nosotros tener algún placer momentáneo, pero tú sabes a dónde muchas veces lo que va a costar eso. Cómo Satanás nos engaña, tú sabes lo que va a costar, ¿verdad? Una aventura fuera de tu matrimonio. ¿Sabes el dolor que le vas a traer a tu esposa? ¿Sabes lo que va a causar a tus hijos? ¿Sabes? Estás mirando a dónde te va a guiar eso, el dolor, la miseria. Y entonces, como creyentes, es algo que debemos obviamente temer y tener temor de Dios. No se sometían a las autoridades. Dice acá que ellos, había leyes para cómo tenían que ellos sacar la carne y ellos dijeron, no, y si no, dice, yo la tomo para mí. No se sometían a las autoridades y menospreciaban las cosas santas. Y hermano, lo triste es que no eran corregidos. Qué triste, hermanos, cuando un padre, una madre no corrige a sus hijos. No corrige a sus hijos. La Biblia dice, te leo en Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Papá, mamá, te digo lo que Dios dice. En Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En el versículo Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No hablemos de sentimentalismo, hablemos, hermano. La pregunta es esto, ¿amas a tus hijos? Dice acá, hermano, el padre que ama a sus hijos los corrige. Y debemos corregirlos, hermanos, de dos maneras. Debemos corregirlos con palabras y debemos corregirlos también, dice, con la vara. ¡Ay, no, pastor! ¡Qué horrible! Eso va en contra, ¿verdad? Especialmente acá en este país. Yo les he dicho siempre, yo estoy dispuesto, si me meten a la cárcel, y voy a ir a la cárcel por disciplinar a mis hijos, pues, ahora escúcheme bien, no malinterprete, no debe abusar a sus hijos. Eso está en contra, eso Dios lo prohíbe. Pero sí disciplinarlos, pero comienza cuando son chiquitos. Darles y no toques ahí, mira. No toque ahí, ¿escuchaste? Una palmadita, no se trata de... Y a veces, ¿verdad? Simplemente Dios les ha dado un lugar donde darle. No vamos a lastimar, a herir al niño, marcarlo. Eso no es así. A mis hijos yo siempre desde chiquitito les enseñé, a ver, desobedeció y bueno, ven para acá. ¿Qué hiciste? Desobedecí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Disciplinarme. Ok, bueno, ponte. ¿Cuántos me vas a dar? Uno. Bueno, ya sabían, ponían las manos así en la colita. Uno. ¿Que les dolía? Sí, les dolía. No era para mí, debía.
Pero nunca te voy a decir a mis hijos, vas a ver que anduve corriéndolos, arrastrándolos de los pelos, pegándoles, tirándoles. Eso no, eso es violencia, eso no es. Eso le vas a hacer mal a tus hijos. Padre, madre de familia, y hablando de eso, hermano, ni siquiera al niño no lo castigues públicamente. No lo disciplines. Yo lo llevaba al baño, ven, hijito. Entonces, obviamente no estamos hablando de la violencia, no es, es lo que estamos corrigiendo al niño. Bueno, número 4 dice, Elí no enseñó a sus hijos a obedecer las autoridades. Dice ahí, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Si no obedecen a la voz de su padre, menos van a obedecer a la voz de otras personas, ¿no? Qué triste es, ¿verdad, hermanos? Cuando un niño, ¿verdad? No obedece a sus mayores, o no obedece, acá mismo en la escuela dominical a veces, ¿no? Niños que está bien, porque muchos vienen, sus padres no vienen a la iglesia y todo, pero si algún maestro viene a ti y te dice que hermano, no te ofendas. No te ofendas. No le des lugar al diablo. Si yo fuera realmente, si tú hicieras lo correcto, tú deberías ir al maestro y preguntarle, ¿cómo se portó mi hijo? Y no ofenderte por, mire, bueno, debemos, hermanos, mis hijos, yo nunca le toleré que se portaran mal, nunca, pero en la iglesia era algo, cuando se trataba de las cosas santas, ¿verdad? Debemos enseñar a obedecer. Número 5, no les estorbó cuando blasfemaban a Dios. Dice el versículo 12, dice, y tú, dice, no les estorbaste. Cuando vemos, ¿verdad?, que los niños están haciendo mal y van por mal camino y nosotros no los frenamos, no los detenemos y qué triste, ¿verdad? Cuando pensamos, hermanos, ¿cómo te has pensado a preguntar? Pregunta, ¿cómo fue que estos jóvenes, cómo llegaron a ser sacerdotes? ¿Por qué Elí, conociendo a sus hijos, ¿por qué permitió que ellos llegaran a ser sacerdotes? Ahí vemos, obviamente, el problema principal no eran los hijos. El problema principal eran ¿quién? Los padres. Como muchas veces es así. A veces no. A veces no, porque hay niños, ¿verdad?, que ya tienen y es triste. Pero muchas veces, hermanos, el problema son los padres. A veces yo, en lugar de darle con la vara al niño, dan ganas de darle al padre. O a la madre. Porque veo, los que necesitan el azote son los padres, ¿verdad? Porque no están educando a sus hijos. Dice en el versículo 13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, puede ser que mi hijo termine mal y tramando tremendo desastre y cause dolor a mí, a su madre y a otros, pero hermano, mi responsabilidad es que estorbarle. Mi responsabilidad es que enseñarle y frenarlo y ver cómo ayudarle para que recapacite, ¿verdad? Y no es tarea fácil. Vemos un trágico final en el capítulo 3, 17 y 18. Después de varias cosas, dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus 2 hijos, Ofni y Fines. Para comenzar, hermanos, ahí vemos desde que Elí ya venía mal desde tiempo.
Les dio nombres paganos a sus hijos. Yo no me acuerdo ahora, el libro que Fines me parece quiere decir algo así, patas de rana, algo así. No, ni siquiera en eso, ¿verdad? Que en aquel entonces obviamente era muy importante los nombres, ¿verdad? Y no les dio nombres hebreos, digamos. Y luego, pero vienen y le dicen a su padre que Ofni y Fines, los hijos, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era muy viejo y pesado y había juzgado en Israel 40 años. Bueno, Dios le había dicho, ¿no?, que iba a juzgarlo. Ahora, nadie otra vez, hermanos, deliberadamente planea crear hijos rebeldes. Pero nos descuidamos y a veces eso es exactamente lo que terminamos haciendo. Quiero decirte, hermanos, ya en conclusión, ¿verdad?, de que un día todo padre, madre de familia que estás acá, vas a dar cuenta a Dios por tus hijos. Apúntalo. Convéncete, un día vas a dar cuenta por tus hijos. ¿Les enseñaste el amor de Dios? ¿Les enseñaste el temor de Dios? ¿Hiciste que tu hogar fuera un ambiente de dulzura, de presencia de Dios, de gozo? Pues tú puedes decidir. Una cosa es que vas a criar a tu familia de acuerdo al manual de Dios, o sea, la Biblia. Capaz que puedes decidir que harás todo lo posible para que tus hijos sean salvos y que caminen con Dios. Y otra responsabilidad que tenemos es que debemos orar y enseñarles a nuestros hijos, no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros a Jesucristo. Necesitan ver, ¿verdad?, que nosotros al tratar con ellos debemos tratarle. ¿Cómo era Jesús? ¿Permisivo? Dime. No. ¿Era amoroso? Sí. ¿Tierno? ¿Dulce? No era permisivo. Ese era un problema con todos los religiosos, ¿no? Porque era duro con ellos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo era Jesús? Era firme, pero al mismo tiempo, ¿qué? Dulce, amoroso, tierno. Como padres también debemos nosotros no ser permisivos. Debemos tratarles con amor, ¿verdad?, pero al mismo tiempo con firmeza. ¿Podemos inclinar nuestro rostro, por favor? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para seguir mejorando en nuestras familias. Dios, gracias te damos por haber registrado esta historia de Elí para testimonio nuestro, Señor, y estamos acá miles de años después y hemos sido desafiados, Señor, y por favor perdónanos. Sabemos que te hemos fallado y, Señor, no somos los padres que deberíamos ser. Rogamos tu ayuda, rogamos tu auxilio, Señor, y que estemos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Nosotros, Señor, somos los primeros. Sabemos que va a haber pocos cambios en casa a no ser que nosotros cambiemos. Por favor, danos sabiduría, Señor. Danos fuerza para cómo lidiar con nuestros hijos. Y, Señor, para que podamos levantar una generación diferente. Una generación que sea de bendición y no de maldición en este mundo. Por favor, Señor, rogamos tu perdón y rogamos que nos ayudes y que como en nuestro hogar pueda realmente
haber armonía, bienestar y las bendiciones, que tú seas el centro de nuestro hogar. Gracias por perdonarnos y ayudarnos. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.